sé que nunca me has dejado. Yo sé que siempre me has cuidado. En los momentos más difíciles, Jesús, tú no me has dejado. Tú no me dejas solo. Tú siempre estás conmigo. Y cuando te necesito, Jesús, tú eres mi amigo. Quiero que sepas que te amo. Quiero decirte que te adoro. Aunque tú me amaste primero, y por eso yo también te amo. Tú no me dejas solo. Tú siempre estás conmigo. Y cuando te necesito, Jesús, tú eres mi amigo. Tú no me dejas solo. Tú siempre estás conmigo. Y cuando te necesito, Jesús, tú eres mi amigo. Tú no me dejas solo. Siempre estás conmigo. Y cuando te necesito, Jesús, tú eres mi amigo. Sé que nunca me has dejado. Yo sé que siempre me has cuidado. En los momentos más difíciles, Jesús, tú no me has dejado. Tú no me dejas solo. Siempre estás conmigo. Y cuando te necesito, Jesús, tú eres mi amigo. Quiero que sepas que te amo. Quiero decirte que te adoro. Aunque tú me amaste primero, y por eso yo también te amo. Tú no me dejas solo.
siempre estás conmigo. Y cuando te necesito, Jesús, tú eres mi amigo. Buenos días, hermanos. Un domingo más para enseñar lo que es la palabra de Dios. Es el estudio número, el doceavo estudio. Continuamos con el estudio bíblico, lo que las escrituras dicen acerca de sí mismas. Bien, previo a iniciar, vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle a Dios que sea Él quien dirija este estudio bíblico. Bien, vamos a hacerlo, por favor. Permítame un poquito aquí para cambiar algunas cuestiones de... Aquí está, listo. No lo tenía preparado esa parte, ¿verdad? Listo, ahí lo tengo. Quería poner la portada así, ¿verdad? Muy bien. Señor, te damos gracias por un nuevo día. Te damos gracias por la salud, por la vida. Te pedimos, Señor, que seas tú quien dirija este estudio bíblico, que sean las palabras de Dios y no las palabras de un humano. Señor, te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para entender tu palabra. Te pedimos que nos aumentes la fe, ya que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, te pedimos por todos aquellos hermanos que tengan alguna necesidad, que tengan alguna enfermedad, que tú los saques victoriosos, pero sobre todo te pedimos por aquellas cuestiones espirituales, que no los dejes de tu mano, que tú los ayudes y los fortalezcas por cualquier prueba que estén o que estemos pasando. Tú eres el único que puede hacer todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, como toda clase, pues hay que revisar las tareas y las revisamos, ya saben, de manera superficial, ¿verdad? La tarea, pues ya saben, Juan 5:39, Romanos 10:17, Hebreos 4:12, Juan 20:31, 2 de Timoteo 3:16. Continuamos con las mismas tareas, ¿no? Espero y ya estén ampliamente memorizadas, estudiadas por cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a continuar con el estudio bíblico. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que íbamos a abordar el tema la palabra de Dios debe ser enseñada a los niños? Sí, y esto lo encontramos en Deuteronomio 6, es el capítulo 6 del versículo 6 al 7. Vamos a darle lectura como sigue. Bien, ok. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ojo, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, ¿sí? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarse y cuando te levantes. O sea, en todo momento, ¿no? ¿A quién? Y las repetirás a tus hijos. Voy a dar varios versículos para darnos cuenta de que de alguna manera para Dios era muy importante hablarle a nuestros hijos, repetirles la palabra de Dios a cada uno de ellos. Esto lo vamos a encontrar también en Deuteronomio 11 del 18 al 19. Dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas
cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Volvemos a escuchar en otra parte de las Escrituras lo mismo. Siguiente lámina y el mismo punto. Acuérdese el título: la palabra de Dios debe ser enseñada a los niños. Aquí lo encontramos en Deuteronomio 32:46. Dice así: y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Siguientes versículos, pero ahora nos vamos al 4:9. Dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Fíjense, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ojo, abuelos, no solo a nuestros hijos, también a los nietos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la enseñanza de todo lo que acabamos de leer? En todos estos versículos vimos cómo Dios estableció un patrón de enseñanza de padres a hijos, sin importar la edad. No dijo, bueno, tienen que tener cierta edad los hijos, cierta edad los padres. No condicionó nada. Si no hay una condición, debe de ser sin importar la edad. Ahora, como padres, Dios nos establece nuestra obligación para enseñar a nuestros hijos, con la finalidad que desde temprana edad ellos empiecen a tener una relación con Dios, que empiecen a relacionarse con Dios, a relacionarse con la palabra de Dios. Ahora bien, si nuestros hijos, en el supuesto caso de que ya sean grandes, que sean mayores de edad, adultos, están muy grandes, suponiendo que estemos en ese supuesto, nunca es demasiado tarde para hablarles de Dios. Jamás va a ser tarde. Hasta el último día de tu vida, hasta el último día de la vida de ellos, hay que hablarles de Dios. ¿Qué les vamos a hablar? Les vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí? De cómo te transformó y cómo te hizo una nueva criatura, de cómo te sostiene, de cómo nos sostiene a cada uno de nosotros, y que Jesús tiene el poder de transformar vidas, que Jesús tiene el poder de salvar. A eso vino a la tierra. Ojo, la mejor forma de enseñar a nuestros hijos la Biblia es viviendo la palabra de Dios, es decir, obedeciendo lo que leemos, lo que hemos escudriñado. Entonces es la mejor forma de leerles a nuestros hijos la palabra de Dios. Ok, se debe de enseñar la palabra de Dios a todos nuestros hijos de tal forma que está orientada a vivirla, que él esté orientado a vivirla o a vivir lo que nosotros le estamos enseñando. En ese sentido, no solo como una mera información, ¿sí? Sino que te informo para que hagas, te informo para que obedezcas, ¿sí? Te informo para que creas. En ese sentido, te informo para que la apliques en tu vida. No es cultura general la Biblia. Entonces, la palabra de Dios debe ser enseñada a nuestros hijos de tal manera que vean a Dios en todos los aspectos de su vida. ¿Ok? No solo aquellos o aquel aspecto que se relacione Biblia e iglesia. No, en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Ahora, con base a esto que acabamos de ver, fíjense bien el siguiente punto. Si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, siga a Dios. Si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, ponga el ejemplo. Si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, viva en santidad. Si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, haga a Dios
parte de su vida, ¿sí? Si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, lea la Biblia, léales la Biblia, díganle usted que tiene que leer la Biblia. Si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, escudriñe las Escrituras, escudriñenlas juntos, ¿sí? Me compartía una amiga, se llama Berenice, que ella está leyendo y escudriñando la palabra de Dios a través de teléfono, porque su hijo está estudiando en un seminario y dice que le habla por teléfono, y entre los dos empiezan a leer, cada quien en la línea telefónica, y están leyendo. Eso es una manera de leer, de escudriñar la palabra de Dios, y es de gran bendición tanto para el hijo como para la madre. Imagínense, ¿no? Qué grandioso, ¿no? Nunca es demasiado tarde, ¿sí?, para entregar tu vida a las manos de Dios. Nunca es demasiado tarde para ponerte a leer la Biblia, y nunca va a ser demasiado tarde para que tú escudriñes la palabra de Dios. Bien, si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, órenle a Dios. Si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, esparce el Evangelio. Siguiente punto. Fíjense bien interesante. Todo es interesante. Hay un dicho que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras. Bajo ese dicho, te puedo decir que un acto de amor del padre o de la madre, ¿sí?, un acto de amor del padre son más que 1000 palabras. Un acto de amor, un acto de misericordia por parte del padre, ¿sí?, y la madre, o la madre, como sea, son más que 1000 palabras. Un acto de humildad del padre son más que 1000 palabras. Un acto de perdón del padre son más que 1000 palabras. Un acto de gozo del padre son más que 1000 palabras. Un acto de servicio del padre son más que 1000 palabras. Es decir, fíjense, todo esto que nosotros hagamos van a ser más que 1000 palabras. Yo le puedo decir a un hijo 1000 palabras, pero si yo no lo hago, es no decirle nada, ¿sí? Hacerlo es lo que verdaderamente importa, no tanto el decírselo. El vivirlo es lo importante. Así como el vivirlo, yo no te puedo hablar de la Biblia si yo no lo estoy viviendo. Escucha, tu vida es una imagen para tu hijo. Así es, tu vida es una imagen, ¿sí?, una imagen de 1000 palabras para tu hijo. Tu vida son más que 1000 palabras para tu hijo. Fíjate la siguiente frase: si yo vivo la palabra de Dios, le estoy mostrando a mis hijos la mejor lectura de la palabra de Dios. Si yo vivo la palabra de Dios, le estoy mostrando a mis hijos la mejor lectura de la palabra de Dios. Es decir, debemos pregonar con el ejemplo, ¿sí? Y no solo a nuestros hijos, o por decirlo así, si lo hacemos con nuestros hijos, vamos a irradiar más allá, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con cualquier persona que tengamos contacto, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con el mismo tema, pero con otro versículo. Y esto lo encontramos en 2 de Timoteo 3:15. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ojo, el tema es: la palabra de Dios debe ser enseñada a los niños. Y dice ahí: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ¿verdad? Aquí vemos cómo Timoteo llegó a ser un cristiano, pero no por medio de una predicación, ¿sí?, o por medio de una gran predicación de un renombrado evangelista que hubiera dado un tema o un sermón, un gran sermón, ¿verdad? No, sí, él no fue un gran cristiano por medio de eso, sino gracias a su madre y gracias a su abuela, que le enseñaron las sagradas escrituras
desde niño. Ahí está bien claro en las Escrituras lo que hay que hacer y cómo lo debemos de hacer. Este es un claro ejemplo donde podemos apreciar que la labor de los padres, de nosotros como padres, en la enseñanza de las Escrituras es de vital importancia. ¿Por qué? Porque es de vida o de muerte eterna, sencillamente. Nada más por eso. ¿Sí? Ahora bien, por eso hagamos correctamente nuestra parte, lo que a nosotros como padres nos toca, como abuelos nos toca, ¿verdad? Guiemos a nuestros hijos a los pies de Cristo mediante el estudio de la Biblia, mediante escudriñar las Escrituras, ¿sí? Guiemos correctamente a nuestros hijos. Con base a eso, fíjense bien la siguiente frase. Desde Kirk Cameron dice: muchos hablan de cómo encontraron a Jesús. Eso no es cierto. Tú no encontraste a Jesús. Él no estaba perdido. El perdido eras tú y Jesús te encontró. ¿Sí? Bien. Vamos con el siguiente punto. El tema es: la palabra de Dios debe ser enseñada a todos. Esto lo vamos a encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 3, 4, y de ahí nos brincamos al 7 y de ahí nos brincamos al 9. ¿Sí? Dice así. Título: la palabra de Dios debe ser enseñada a todos. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Los Baales eran otros dioses, yo le llamo pseudodioses, ¿no? O dioses con minúscula, ¿no? Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades. ¿Qué dice el título? La palabra de Dios debe ser enseñada a todos. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Sí? Ya quedó claro ahí la lectura. Fíjense, el rey Josafat sabía la importancia del libro de la ley de Jehová. Él sabía. ¿Por qué la sabía? Porque la había leído, ¿verdad? Cuando nosotros le leamos a nuestros hijos es porque nosotros ya previamente la leímos, ¿verdad? Entonces, Josafat sabía la importancia del libro de la ley de Jehová. Por eso, él se dedicó a proclamarla a todas las ciudades de Judá. ¿Sí? Por decirlo así, nuestro reinado es, como padres, es nuestro hogar. ¿Sí? Entonces vamos a dirigirlo de la manera que lo hizo Josafat. Él como rey utilizó esa autoridad, esa facultad, ese derecho fíjense, y la usó en beneficio de sus súbditos, en beneficio del pueblo que él reinaba. Pues el pueblo que en cierta forma nosotros reinamos en nuestro hogar son nuestros hijos. Hay que usarlo de esa manera. Entonces, Josafat sabía que el pueblo de Judá era ignorante en cuestiones bíblicas, como también nosotros sabemos que no todos, pero la mayoría de nuestros hijos son ignorantes en cuestiones bíblicas. ¿Sí? Pues de la misma manera él se dio cuenta. ¿Por qué? Ya que el pueblo, ¿sí?, nunca se había puesto a escuchar o a hablar de la palabra de Dios. Si tú escuchas a tus hijos hablar de la palabra de Dios, quiere decir que no están ignorantes. ¿Sí? Si tú los escuchas, por ejemplo, que conversan, que platican, leyendo, o sea, no están tan ignorantes. Pero la obligación es de nosotros de impulsarlos, ¿sí?, de ayudarlos. Si tú la estás leyendo, ahora, ¿qué duda tienes? ¿En qué te puedo ayudar?
¿sí? Muchas de las dudas las vamos a resolver viviendo la Biblia. ¿Sí? Aquí no entiendo, pero veo a mi papá, veo a mi mamá, veo a mi abuelo, a mi abuela que hace esto, caray. Entonces ya tengo la respuesta ahí, ¿verdad? Entonces, fíjate, Josafat se dio cuenta que conocer la palabra de Dios era el primer paso para hacer que el pueblo comenzara a vivir como debía. Así que inició una educación religiosa a lo largo de toda la nación. Sí, pues nosotros también como padres necesitamos iniciar una educación religiosa en nuestros hogares, colocando a Dios en primer lugar en la mente del pueblo. Coloquemos a Dios en la mente, primeramente, de nuestros hijos. Es importante, es vital, es de vida o muerte eterna. Debido a esto, a lo que hizo el rey Josafat, fíjese, la nación empezó a seguir a Dios. Sí, qué gran ejemplo, ¿verdad? Si nosotros queremos, ¿sí?, que nuestros hijos sigan a Dios, pues hay que leerles la Biblia, hay que escudriñar la Biblia con ellos. Actualmente y de igual forma, la palabra de Dios debe ser enseñada en todas partes, empezando en nuestros hogares, trabajos, escuelas, iglesias, espacios públicos, en internet y hasta lo último de la tierra. Amén. Continuando con el mismo punto, pero en otro versículo. Acuérdense el título. La palabra de Dios debe ser enseñada a todos. Nehemías capítulo 8, del versículo 1 al 6. Vamos a darle lectura. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Verdad? Bien. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres, fíjese, congregación, ya era llamada congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Fíjense a partir de qué horas. Desde el alba, o sea, desde que va amaneciendo, hasta el mediodía. ¿Sí? Nosotros con 2 horas, 3 horas ya estamos, que ya nos llenamos. Fíjense, desde el alba hasta el mediodía. ¿A qué horas amanecerá? Como a las 5 de la mañana. 5 a 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 horas. ¿Sí? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ojalá un día regresemos a ese pasado, ¿no? 4. Dice así: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, ¿te suena conocido?, que había hecho para ello, ¿sí? Un púlpito que se había construido especialmente para eso. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías en su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. ¿Sí? Recomendación cuando se predique, ¿sí?, se dé un estudio bíblico de la palabra de Dios, hay que estar como en alto para poder llegar a las personas de forma visual. Mucha gente, si no ve al que está hablando, se duerme, se distrae, ¿no? Y cuando lo abrió, ¿qué pasó? Todo el mundo estaba atento. Más o menos así como en las iglesias, que todo el mundo está atento. Aquí dice, esta es palabra de Dios y Dios no miente. Dios no es hombre para mentir. Todo el pueblo estaba atento. Bien. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén,
Amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a la tierra. Palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí Esdras? Él estaba leyendo el Pentateuco. Fíjense nada más. Ahora, hay que fijarnos cómo en los tiempos antiguos o de antes ya se predicaba la palabra de Dios. Aquí más o menos según los historiadores se dice que era en el año 458 a.C. Y esta lectura, no sé si se dan cuenta, nos trae o nos traslada a las predicaciones actuales cuando nos congregamos, no de manera virtual, sino de manera personal en las iglesias, ¿no? Antes se les enseñaba a todos la palabra de Dios. De igual manera, ahora nos queda claro que la palabra de Dios debe ser enseñada a todos, igual que antes, igualito. Bien, como de tiempo, perfecto. Fíjense, qué interesante. ¿Cada cuánto o cada cuándo debemos leer y enseñar la Biblia? ¿Cada cuánto? Porque mucha gente se pregunta, es que yo no sé, no tengo, pues si puedes, te voy a adelantar, si puedes diario, todos los días, las mayores horas del día, esa es tu respuesta, ¿no? No busques una respuesta limitada. Fíjate bien. ¿Cada cuándo? Esto lo vamos a encontrar en Deuteronomio 17, del 18 al 20. Dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro. Ojo, fíjate, aquí vamos a sacar mucho aprendizaje de esto. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿qué dice? Todos los días de su vida. Es como la tarea que les dejé en los centros de rehabilitación. Les dije, tengo varias tareas, ¿no? Pero una de las tareas, tarea número 1, y ya les pregunto, ¿cuál es? Leer la Biblia todos los días de su vida. No solo cuando estén ahí, sino una vez que egresen, leerla hasta el último día de su vida. Si Dios nos presta vida para poder hacerlo y estemos en el lecho de muerte, hay que tener la Biblia enfrente de nuestra cama, leyéndola, obedeciéndola. ¿Sí? Creo que, bueno, me salí un poquito, ¿no? Dice, 19, regreso, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, ¿sí? Para guardar las palabras, todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para practicarlos, pues. ¿Sí? Fíjese toda la información que traen estos 3 versículos. Fíjate, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días de su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Tenemos mucha enseñanza en estos 3 versículos. Fíjense lo que va a salir, lo que se va a desprender de esto, nada más. Vemos cómo la orden de Dios para el futuro rey de Israel era la siguiente, lo que leímos. De ahí se desprende esto, que debe de tener una copia de su palabra. ¿Sí? Fíjense la orden de Dios al rey. Es exactamente la orden de Dios a nosotros. ¿Sí? Tener una copia de su palabra, tener la Biblia. Es una orden de Dios. Es una orden. 2, mantenerla en la mano todo el tiempo. ¿Sí? Una forma de mantenerla y todo el tiempo
no es cuestión literal de que tengo que traerla aquí, tengo que andar que cargarla para donde yo vaya, no es en ese sentido, ¿no? Mantenerla es que esté a nuestra disposición al momento de querer leerla, siempre. Por ejemplo, gracias a Dios, estamos en un año que es posible que en nuestro teléfono podamos traer la Biblia, descargar una aplicación con la Biblia y fíjense, en cierta forma traemos la Biblia, la mantenemos en las manos todo el tiempo. Pero eso va a ser válido cuando abramos la aplicación y nos pongamos a leerla. ¿Ok? Fíjense cómo esta orden de Dios a este rey es una orden para nosotros también. Punto 3. Leerla todos los días. Leerla todos los días. 4. Aprender su palabra. 5. Dice, retener su palabra. Aprender, retenerla, ¿sí? En el corazón. Y número 6, obedecer su palabra completamente. ¿Sí? Fíjense cómo estos 6 puntos se desprenden de esos 3 versículos. Es más, puedo decir que se desprenden de los 2 versículos 18 y 19. Léanlos y analicen la lista que les acabo de dar. ¿Sí? Está completamente congruente, acorde lo que de ahí se desprende de esos versículos, y que no solo eran para el rey, también es para nosotros en nuestra vida actual. Sí, tenemos que hacerlo. Ok. No podemos saber lo que Dios quiere de nosotros a menos que leamos su palabra. A su vez, su palabra va a impactar nuestra vida. ¿Se acuerdan? Que ya vimos ese tema. La palabra de Dios impactará tu vida. Ahora bien, a manera de reflexión y con base a los 37 minutos que tenemos, te voy a hacer una serie de preguntas. Te pregunto, ¿ya tienes una Biblia? ¿Ya tienes una Biblia en tu casa? ¿Ya la tienes? Si no la tienes, búscala, pídela, cómprala, consíguela. Sí, no la robes. ¿Ok? Busca una Biblia para ti. No esperes a que alguien te la lleve o que, mire, aquí está, para que no. Búscala, busca. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Ya descargaste la Biblia en tu celular? Para algunos que tienen celular y que se pueden descargar aplicaciones, descarguen la Biblia. Hay muchas cosas muy, muy, muy bonitas que podemos encontrar que tienen diferentes versiones, diferentes devocionales. Está muy interesante, ¿no? No le voy a hacer promoción a ninguna aplicación, pero cualquier aplicación que tenga la Biblia, adelante. De hecho, regresando al otro punto, en que ya tienes una Biblia, como les comentaba que voy a centros de rehabilitación precisamente a compartir este mismo estudio, y además de que creo que se lo transmiten en vivo, también en persona voy, y son 2 mundos separados, pero de gran bendición tanto para ellos como para mí. Aprendemos demasiado, todos. Yo les he puesto, otra de las tareas es que consigan una Biblia que le pidan a su familia. Esta pregunta es especial para ustedes. ¿Ya consiguieron la Biblia? Desde el primer día que yo me presenté ahí, la tarea número 1 fue consigan una Biblia. ¿Ya lo hicieron? ¿Ok? Ellos tienen menos facilidad que los que estamos, digamos, que no estamos recluidos ahí, o los que están en las cárceles, por decir así también. Pero de alguna manera nosotros hay que apoyar, ¿sí? Primero, tener nuestra Biblia y después hay que compartir. Si tenemos una más, hay que compartirla. Bien, ¿quién ocupa de la palabra de Dios? Sí, es bien importante. Punto número, recapitulando. Ya tienes una Biblia, ya descargaste la Biblia en tu celular, para los que pueden descargar aplicaciones. Aunque ya tienes, ya sea de manera virtual o de manera
física, ¿sí? ¿Lees la Biblia a diario? 4. ¿Qué tanto, si tú dices que la lees, ahora, qué tanto lees la Biblia? ¿Sí? Yo comentaba con una de mis hijas y precisamente hoy en la mañana le comentaba, ¿no? Ok, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a las series de Netflix? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú, no sé, a escuchar música, a ver películas coreanas, ¿sí? O cualquier, o no sé, a muchas cosas, ¿no?, que te distraen la mente. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Ahora, compara el tiempo ese con el tiempo que tú le dedicas a darle lectura a la palabra de Dios. A lo que tú le dediques más tiempo es a lo que tú le das más importancia. ¿Sí? Sencillo. Entonces hay que darle importancia a lo que verdaderamente importa. ¿Y qué es lo que verdaderamente importa? La palabra de Dios. 6. ¿Escudriñas la Biblia cuando la lees? Digo, ese era el 5. 6. ¿Aplicas en tu vida lo que lees en la Biblia? Fíjense qué interesantes son esas 6 preguntas. ¿Cómo vienen? No me había dado cuenta, pero fíjate cómo viene todo el estudio bíblico, cómo viene en cierta forma como a resumirse en esto, de que si ya tienes una Biblia, si ya descargaste una Biblia, si ya lees la Biblia, cuánto tiempo lees la Biblia, si escudriñas la Biblia y si aplicas en tu vida lo que estás aprendiendo en la Biblia. Qué interesante. Hasta yo aprendo con mis clases. Bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Es perfecto. Continuamos con el mismo punto. ¿Cada cuánto debemos leer y enseñar la Biblia? Hechos capítulo 5 del 18 al 33 y del 40 al 42. Fíjense, vamos a dar lectura. Dice el 18. Y echaron mano a los apóstoles hay que poner atención a todo porque aquí no hay mucho que explicar. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y a los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿Verdad? 22. Bien, ahí está el 22. Perfecto. Muy bien. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Se fijan? 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan en el pueblo. 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Sí? Ojalá y nosotros también llenemos a Ensenada de nuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. O sea, la de Jesús, ¿no? O sea, no, ¿a mí por qué me dices que yo lo maté? ¿Ah? 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. O sea, todavía, yo no maté, pero a ti sí te voy a matar. La verdad de las cosas era de que habían matado y querían seguir matando, pero no lo entendían. Ahora nos vamos al 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Les intimaron, los intimidaron, ¿sí? Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, ¿sí? O sea, los azotaron, los intimidaron, pero ellos salieron gozosos, ¿verdad? Bien, repito, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dignos, ¿sí? Hay que sentirnos dignos de hablar la palabra de Dios, independientemente de que te azoten, de que te encarcelen, de que te intimiden, ¿verdad? Fíjate cómo termina aquí este versículo 42. Y el título: ¿cada cuándo debemos leer y enseñar la Biblia? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí? Fíjense. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, o sea, no dejaban de enseñar y predicar el nombre de Jesucristo. No se cansaban. Bien, no hay mucho que explicar. Ahí está bien claro, bien claro. Si yo quiero explicar algo de ahí, serían palabras más, palabras menos. Ahí está completamente claro cada cuándo, y a pesar de lo que sea, ¿sí? Ahí podemos aplicar, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que a pesar de los azotes, a pesar de que me intimiden, yo voy a esparcir el Evangelio. Cuando lees una buena porción de la Biblia, no es necesario escuchar explicaciones. La Biblia por sí misma es clara, como lo acabamos de leer. Debemos leerla todos los días. Todo es todo. Como dicen, 24/7. Tal vez no te azoten, o tal vez no te metan a la cárcel, o tal vez no te intimiden, pero pudieran ridiculizarte, pudieran tal vez calumniarte. Debes seguir hablando de la palabra de Dios, independientemente de cualquier situación. Sí, la palabra de Dios no puede ser callada. Si lo he dicho en este mismo estudio bíblico, en otras sesiones, que es una emergencia. Ante una emergencia no te puedes quedar callado. ¿Sí? Tenemos la gran comisión. Que la gran comisión no sea la gran omisión por parte nuestra. ¿Sí? Bien, tenemos 50 minutos. Está una parte bastante larga aquí, muy interesante como todo. Aquí, una vez le comenté, fíjense, cuando yo iba a empezar el estudio bíblico, yo le comentaba
al hermano Juan Solís de que, mira, yo voy a dar un estudio bíblico, y porque surgió ya con esto de la pandemia, si deberíamos o no deberíamos acatar a lo que decía el gobierno, si era correcto, si era no correcto. Le decía, mira, yo voy a dar un estudio, y en ese tiempo yo lo estaba preparando, ¿no? El estudio bíblico, y le dije, mira el estudio, para que veas, ahí te voy a dar la respuesta. Fíjate, apenas hasta la próxima semana, si Dios quiere, vamos a dar respuesta, ¿sí? Después, va a ser el 13º estudio bíblico que apenas, y como estoy seguro que desde el primero lo está viendo, apenas voy a dar respuesta, hermano, a esa pregunta, ¿no? A cuando te dije, yo tengo la respuesta para eso, ¿no? Bueno, hermanos, gracias por acompañarme en el estudio bíblico. Es de gran bendición saber que alguien está detrás de esa pantalla, detrás de ese celular, y que está siendo bendecido de alguna manera, ¿verdad? Porque para mí es una bendición, es un honor, es un privilegio para mí estudiar la palabra de Dios como no tienen ni idea. Los exhorto a que preparen un estudio bíblico para que ustedes sean igualmente bendecidos, ¿sí? Bien, terminamos el estudio bíblico con una oración. Señor, te damos gracias por todo este estudio, por toda la enseñanza que tú nos brindas, que tú nos das. Te pedimos que nos des memoria para poder guardarla aquí en nuestro corazón y poder ponerla por obra, y no que entre por, como decimos, ¿no? Como dicen los padres, ¿no? Que nos entre por un oído y nos salga por otro. Si eso nos está pasando, pues ayúdanos a que no sucedan ese tipo de situaciones, ¿no? Porque nosotros te amamos, te alabamos y queremos obedecerte. Señor, perdona todos nuestros pecados, perdónanos, ayúdanos a no seguir pecando, porque sin ti es imposible. No podemos, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces, como les dije, gracias por acompañarnos al estudio bíblico, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.